El sacramento del orden. ¿Qué es el orden sacerdotal? El catecismo dice: el orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Es pues el sacramento del ministerio apostólico y comprende 3 grados: el episcopado, el presbiterado y el diaconado, que se corresponden a 3 grados de participación del mismo sacerdocio de Cristo: el episcopado, que tiene la participación plena; el presbiterado, que somos los sacerdotes que colaboramos con el obispo; y los diáconos, que están al servicio de las acciones pastorales. Es difícil que seamos capaces de valorar el don, el regalo que supone el sacerdocio para la humanidad y para la Iglesia. El cura de Ars en una ocasión comentaba: alguien imprescindible en la vida de cualquier cristiano es el sacerdote. ¿Quién está a su lado cuando nace? Un sacerdote. ¿Quién está a su lado cuando muere? Un sacerdote. ¿Quién está a su lado en los momentos importantes de su vida, en el matrimonio, en los momentos de enfermedad, de caída, de herida, de alma? Pues siempre está a su lado un sacerdote. La muestra mayor de confianza que puede tener Jesucristo con un hombre es precisamente la del sacerdocio. Cuando el sacerdote es ordenado, el ritual, la liturgia, lo que hace es ponerlo bajo las manos del obispo. El obispo lo cubre con sus manos y, por lo tanto, aquella persona queda bajo la acción misteriosa, eficaz, real, sacramental del Espíritu Santo. Y en la ordenación sacerdotal se da un juego de las manos de Cristo, las manos del sacerdote. Jesucristo le da como prueba de confianza al hombre el poder de sus manos. Las manos del sacerdote podrán consagrar, las manos del sacerdote podrán curar, las manos del sacerdote serán vehículo del Espíritu Santo en la acción de todas las almas que dependen de él. Jesucristo se pone en manos del sacerdote. Y al mismo tiempo, en esa misma liturgia, Jesucristo le invita al sacerdote a vivir en sus manos. Tú podrás estar siempre conmigo, tú crecerás en mis manos. Y en ese momento, el Cristo le da al sacerdote la posibilidad de pronunciar el yo en su nombre. No hay mayor muestra de confianza que de una persona con otra, y muchísimo más de un Dios con una criatura suya. Cuando pronuncies el yo, puedes decirlo en mi nombre. Tú obras en lugar mío, tú obras con mi fuerza, tú obras in persona Christi. En cierta ocasión, un periodista le preguntaba al entonces Ratzinger cómo era posible que, si los sacerdotes son elegidos por Dios, pueda haber sacerdotes malos. Y él preguntaba: sin duda es posible que uno se introduzca casi a hurtadillas, ¿no?, sin haber sentido realmente vocación, pero también se puede traicionar la vocación, es decir, no vivirla de verdad. Y continuaba: lo curioso es, ya hemos hablado de ello, que Dios confía en recipientes tan frágiles, que contrajese un riesgo enorme con la Iglesia, pues se puso en unas manos que le traicionan una y otra vez, y nos dejó la posibilidad de caer y degenerar, de manera que, debido precisamente a la ineptitud de los instrumentos, él mismo tiene que sostener la Iglesia continuamente. Por una parte, es un consuelo que el Señor sea más fuerte que los pecados de las personas, pero por otra, para los que se consagran a la vocación y creen haberla recibido, constituye un gran desafío dejarla crecer hasta madurar en comunión con Cristo. Claro, en la vida del sacerdote hay 2 claves: una, recibir el don, la llamada, quien elige es Dios, pero por otra, el compromiso de vivir en una comunión de vida, en una intimidad, en una vida de oración, vida sacramental, porque Cristo y yo somos uno. Cristo cuenta conmigo para actuar Él. Esa vida de amistad, de 2 yos que se tocan y se funden, es clave en la vida sacerdotal. ¿Quién puede ser llamado al sacerdocio? ¿Y cómo se sabe que uno es llamado? Muchas veces a los sacerdotes nos preguntan: ¿y cómo fue su llamada? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo sintió? Juan Pablo II decía: en realidad muy bien no lo sé, porque me hice sacerdote.
Y es verdad que no es porque uno lo haga en la inconsciencia, sino porque hay profundidades, zonas de la vida, de las decisiones de uno que están como introducidas en el misterio de Dios. El Espíritu Santo actúa y uno no sabe muy bien por qué va haciendo las cosas que cree que debe hacer. Me pareció muy interesante cuando Benedicto XVI contaba el proceso de su propia vocación. Él reconocía, yo nunca vi nada especial, no hubo ningún hecho extraordinario en mi vida, no hubo una iluminación, ¿no? Él cuenta, vivía en un momento en el que Alemania pasaba una situación difícil, de un gran empobrecimiento moral, y necesitaba hombres que evangelizase a su país en ese momento. Y él se planteó, mi país lo necesita, la Iglesia lo necesita, pues ¿por qué no voy a ser yo? Y entonces ahí es donde empieza toda una aventura y unos pulsos suyos personales con Dios que acaban en su ordenación sacerdotal. Juan Pablo II, consciente de la necesidad de sacerdotes en la Iglesia y de esa llamada de Cristo a los jóvenes, decía a todos ellos, decía, si piensas que Dios puede estar llamándote, no tengas miedo, plantéatelo, háblalo en la dirección espiritual y no tengas miedo de entregarte a Él. Si le dices sí, todos tus ideales más nobles se cumplirán.